Las peleas de gladiadores son, quizás, el símbolo más conocido del Imperio Romano. En diferentes periodos de la historia romana formaron parte de rituales sagrados, entretenimiento, castigo e incluso fueron un elemento importante en los juegos políticos. A los gladiadores se les amaba y despreciaba, eran ídolos de la multitud, como estrellas de rock o futbolistas famosos actuales. Al mismo tiempo, seguían siendo esclavos sin derechos, obligados a luchar y morir para entretener a la multitud. Por más de 500 años, los juegos de gladiadores fueron el principal entretenimiento en la Gran Roma, hasta que el cristianismo acabó con esta sangrienta diversión. En este episodio descubrirás si las peleas de gladiadores eran una carnicería brutal o el espectáculo más popular de la antigüedad, cómo vivían y entrenaban los gladiadores y qué posición social ocupaban. Descubrirás la historia, reglas y tradiciones de las peleas de gladiadores en la antigua Roma. Soy Semyon y doy inicio a la sección ¿Cómo vivían? Comenzamos. Historia de las peleas de gladiadores, desde su inicio hasta su declive. Probablemente los romanos tomaron la idea de las peleas de gladiadores de sus vecinos etruscos. Este pueblo solía organizar combates entre prisioneros en funerales de ciudadanos respetados, creyendo que así se honraba al difunto. Algunos historiadores rastrean el origen de las peleas de gladiadores en la antigua China, donde en el segundo milenio antes de nuestra era existían juegos mortales con toros. Existe la hipótesis de que los juegos de gladiadores surgieron en el ejército y se llevaban a cabo entre los prisioneros de las campañas militares. Dicen que de esta manera tan sencilla los soldados romanos entretenían su tiempo libre. Si esto es cierto o no, ahora es difícil de decir, pero lo que sí sabemos con certeza es cuándo las peleas de gladiadores se convirtieron por primera vez en un evento público, ya que existen testimonios documentales al respecto. Los primeros juegos de gladiadores en Roma se realizaron en 264 a.C., organizados por los hijos de Junio Bruto Pera en su funeral. 3 parejas de luchadores participaron en los combates. Luego hubo una pausa de casi medio siglo. Los siguientes juegos se realizaron en 215 en el funeral de Emilio Lépido. Duraron 3 días y participaron 22 parejas de luchadores. Escipión, junto con su padre y tío caídos, organizó en 206 una competencia de gladiadores donde lucharon cientos de guerreros, incluso voluntarios que demostraron su destreza militar. Sin embargo, en general, entre los romanos de la época de la República temprana, los combates de gladiadores no gozaban de mucha popularidad. Ya tenían mucha sangre y violencia en las guerras en las que participaban, por eso preferían como entretenimiento competencias deportivas, teatro o carreras de caballos. La situación cambió cuando la plebe romana empezó a influir en la política y fue para su entretenimiento. En el año 105, las peleas de gladiadores fueron incluidas entre los espectáculos públicos oficiales y la responsabilidad de organizarlas recayó en los funcionarios del gobierno. El aspecto ritual del evento pasó desapercibido y fue secundario. Los juegos de gladiadores pronto fueron el espectáculo favorito de los romanos en la capital y en todo el país. Por ejemplo, se conserva una historia en la que los espectadores abandonaron en masa una obra de teatro al enterarse de que pronto comenzarían combates cerca de ahí. Ciudadanos romanos indicaban en sus testamentos que se hicieran combates de gladiadores en su memoria, organizándolos no solo en foros y teatros, sino también en banquetes. Los políticos romanos pronto vieron los beneficios de los juegos de gladiadores e invirtieron mucho en ellos. César organizó juegos lujosos con 320 parejas de combatientes, lo que asustó a sus rivales, ya que estos eventos le ayudaron a ganarse al electorado y triunfar en elecciones. Para evitar la compra de votos, por iniciativa de Cicerón, se aprobó una ley que prohibía a los candidatos organizar combates de gladiadores en los 2 años previos a las elecciones. Eso ayudó poco, solo comenzaron a organizarlos diciendo que eran funerales de algún familiar. Abordaron el problema de forma radical. En tiempos del Imperio, se prohibió a particulares organizar combates de gladiadores. En Roma, solo podían hacerlo con permiso del Senado.
Los emperadores ahora organizaban juegos más lujosos, mostrando gran imaginación. Por ejemplo, Clavny organizó una grandiosa naumaquia, una batalla naval de gladiadores, en el lago Fusino, en la que participaron 19.000 combatientes y decenas de barcos. ¿Se imaginan cuánto dinero costó eso? Nerón hizo que senadores y patricios pelearan como gladiadores, algo que agradó al pueblo, y también organizó los primeros combates entre mujeres. Domiciano presentó gladiadores enanos en la arena durante el reinado de Trajano. Los juegos duraron 123 días y participaron más de 10.000 combatientes. El emperador Cómodo luchó personalmente en la arena, lo cual se reflejó en la película ganadora del Oscar de Ridley Scott. La expansión del cristianismo marcó el declive de los juegos de gladiadores. Aunque Constantino no los prohibió totalmente, sí los restringió bastante. En 399, Honorio cerró las últimas escuelas de gladiadores y 5 años después prohibió definitivamente los combates de gladiadores. ¿Quiénes fueron los gladiadores? El término gladiador viene del gladius, la espada corta romana, y significa espadachín. Los gladiadores llegaban por distintas razones. La mayoría de los luchadores en la arena eran prisioneros de guerra o criminales condenados, para quienes presentarse en la arena servía prácticamente como una alternativa a la pena de muerte. A algunos los lanzaban a la arena sin ninguna preparación, mientras que a otros los entrenaban previamente en el oficio de gladiador. Si el condenado sobrevivía 3 años, podía ser perdonado. También había esclavos que sus antiguos dueños vendían a las escuelas de gladiadores. Muchos luchadores eran ciudadanos romanos libres que aceptaban ser gladiadores voluntariamente y eran los más valorados. Este oficio dudoso lo ejercían soldados retirados, desertores, fugitivos, personas de bajos estratos sociales y aficionados a emociones fuertes. El voluntario debía aceptar ser esclavo, estando su vida y muerte bajo el control del dueño durante el tiempo establecido. Antes de ser gladiador, la persona juraba que podía ser quemada, atada, azotada y ejecutada con espada. Durante las excavaciones en Éfeso se encontraron 67 restos de gladiadores de la escuela local. Todos pertenecían a jóvenes de entre 20 y 30 años de estatura superior a la media. Eran físicamente muy fuertes y sus huesos muestran señales de un esfuerzo físico intenso. Los científicos creen que a algunos de ellos se les empezó a entrenar en el oficio de gladiador desde la adolescencia, entre los 12 y 15 años. Las cicatrices de heridas, incluso graves, muestran buena atención médica y especialización. Se convertían en gladiadores con la esperanza de obtener fama y riqueza, el amor de las aristócratas romanas y el estatus de miembro de una hermandad masculina especial. Un joven fuerte de los estratos bajos de Roma podía volverse rico, aunque, por supuesto, tenía muchas más posibilidades de morir en la arena empapada de sangre. Los más afortunados, además del amor de la plebe romana, recibían premios monetarios de sus admiradores y parte de las ganancias de las jubilaciones. Los espectadores solían lanzar joyas y dinero a la arena para sus ídolos, lo que representaba una parte importante de los ingresos de los gladiadores famosos. Los luchadores también enseñaban esgrima a quien quisiera y recibían buena paga por ello. Claro, también había desventajas. El estatus de gladiador en la sociedad romana era muy bajo y despreciado. Antes comparé a los gladiadores romanos con estrellas de rock, pero en realidad se parecen más a actrices porno con millones de seguidores en redes sociales. Sin embargo, en la sociedad respetable no las aceptan y nadie quiere casarse con ellas. Los gladiadores vivían y se preparaban en escuelas especiales, donde recibían buena alimentación y atención profesional. Las reglas ahí eran muy estrictas. En Roma había 4 instituciones así, y en cada escuela trabajaba un equipo de empleados como maestros de gimnasia y esgrima, armeros, médicos, supervisores, cocineros y masajistas. Un gladiador principiante tenía entrenamientos agotadores diarios de mañana a noche. Cuando dominaba adecuadamente los fundamentos del arte de la lucha, según sus habilidades y condición física, lo asignaban a grupos especializados de uno u otro tipo de gladiadores. Al empezar a luchar en la arena, la vida del gladiador solía mejorar notablemente.
Le daban una habitación individual, cuidaban de su salud, le permitían salir a pasear por la ciudad y le traían mujeres en caso de que resultara herido. A los luchadores los atendían médicos romanos famosos por tratar bien las heridas. Galeno, destacado médico antiguo, trabajaba en la escuela de gladiadores. Ellos vivían mejor que muchos esclavos e incluso que varios ciudadanos libres romanos. No es sorprendente, ya que ahí se invertía mucho y se esperaban ganancias. Destaco la alimentación de los gladiadores, abundante pero monótona, basada en platos vegetales, papillas, sopas, frijoles, verduras y panes. Gracias a esto, los luchadores subían de peso rápidamente, pero probablemente no se veían delgados y musculosos, sino grandes y corpulentos. La grasa protegía de golpes, y los microelementos de los platos vegetarianos fortalecían huesos y aceleraban la curación de heridas. Los gladiadores amantes y las gladiadoras, valientes y apuestos héroes de la arena, eran verdaderos símbolos sexuales de esa época. Las mujeres simplemente los adoraban. Las mujeres romanas adineradas que querían diversificar su vida sexual llevaban a gladiadores famosos a su cama. Una noche con uno costaba mucho dinero y gran parte iba al dueño del luchador. No era raro que las patricias adineradas contrataran a gladiadores como guardaespaldas personales. Normalmente, en estos casos, el guardaespaldas debía estar cerca de la dama tanto de día como de noche. Las personas famosas hoy en día también tienen muchas admiradoras, pero en la antigua Roma la actitud era algo más. Realmente se les consideraba el estándar de la fuerza masculina. Los romanos creían que el sudor, sobre todo la sangre de un gladiador, era el afrodisíaco más potente. Lo raspaban de la piel y lo mezclaban con ceniza y aceite de oliva. Los romanos tenían una extraña costumbre de peinar a la novia el día de la boda con la punta de una lanza. Creían que este procedimiento ayudaba a que la futura familia tuviera hijos sanos y valientes. Así que la opción ideal era usar una lanza con la que se había matado a un gladiador en la arena. Probablemente, en ese caso, los hijos resultaban especialmente sanos. La prueba más evidente de la popularidad de los gladiadores entre las mujeres son los antiguos grafitis descubiertos por los científicos en Pompeya. Son elocuentes sobre las victorias de los gladiadores fuera de las arenas. A veces, ni las emperatrices resistían su encanto. Se dice que la esposa de Marco Aurelio estuvo enamorada de uno de ellos. Al saberlo, el emperador ordenó matar al amante durante los juegos amorosos, y así fue. Mesalina, esposa del emperador Claudio y famosa ninfómana, adoraba a los gladiadores. Una vez salvó a uno de morir en la arena y luego él fue uno de sus amantes. Las damas romanas no solo se desmayaban ante los gladiadores, también intentaban probar su fuerza en la arena. Durante mucho tiempo, los científicos no creían esto, pero hoy ya no hay dudas. Las mujeres gladiadoras existieron. Surgieron en la arena hasta el periodo imperial, bajo el reinado de Nerón. Según Casio, Petronio y Juvenal, los combates femeninos eran muy populares en Roma, aunque bastante raros. Como había pocas mujeres gladiadoras, según los bajorrelieves conservados, las gladiadoras en la arena mostraban de todas las formas posibles su género, exponían el pecho y solo llevaban pequeños taparrabos simbólicos. Si la mayoría de los hombres gladiadores eran esclavos, entre las mujeres que actuaban en la arena había muchas mujeres libres, y a menudo eran representantes de las clases altas. Eso es lo que informa Tácito. Pero ninguna de las fuentes menciona combates entre gladiadoras y hombres. Lo más probable es que las romanas en la arena lucharan solo contra otras mujeres. En el año 200, el emperador Septimio Severo prohibió a las mujeres combatir como gladiadoras. Antes del decreto del emperador, hubo grandes juegos en Roma con gladiadoras. Los tipos de gladiadores, sus armas y equipamiento, el armamento y equipo de los gladiadores dependían de su especialización en la arena.
Y existía una gran variedad de ellos, constantemente aparecían nuevos tipos de luchadores y los antiguos pasaban de moda. Las armas y equipo de los gladiadores solían imitar el armamento de sus rivales. En Roma, el gladiador más antiguo y clásico era el samnita, llamado así por el pueblo conquistado por los romanos. Portaba un gran escudo rectangular, casco con cresta y plumas de gallo, espada corta y recta, y greba en la pierna izquierda. Después, el nombre de samnita cambió a secutor, aunque el aspecto y armamento seguían igual. Los hoplomacos eran similares a los samnitas, pero estos usaban escudos grandes y redondos. Los rivales habituales de los secutores eran los retiarios, llamados así por su arma principal, una red con pesados plomos en los bordes. El retiario lanzaba su red para atrapar al oponente y luego lo remataba con un tridente o un puñal. No tenía casco ni escudo, por lo que estos luchadores confiaban solo en su velocidad y agilidad. De este grupo se elegía a los novatos más rápidos y coordinados. Los gladiadores tracios estaban armados con una pequeña espada curva, grebas en ambas piernas, un escudo rectangular curvado, un brazalete de hierro en el brazo derecho y un casco con visera llena de agujeros que cubría todo el rostro. Eran luchadores de estilo muy ofensivo. También estaban los mirmilones y laqueari, armados y usando lazos para atrapar rivales, los velites, que lanzaban jabalinas desde plataformas, los essedari, que luchaban en carros, los andavatae, que peleaban con cascos cerrados, y los sagitari, que usaban arcos para disparar flechas. En total, existían alrededor de 20 tipos de gladiadores y de algunos sabemos muy poco. Las peleas en la arena podían ser duelos por parejas o combates de escuadrones, participando hasta 100 infantes y jinetes a la vez. Los participantes demostraban su destreza con las armas y trataban de agotar o herir al oponente para obligarlo a pedir clemencia. No era raro que ninguno de los combatientes pudiera vencer a su oponente y la pelea terminara en empate. Si el gladiador resultaba herido y ya no podía continuar la pelea, levantaba 2 dedos, el medio y el índice. Reconocía su derrota y pedía clemencia. Luego el público y el organizador de los juegos en Roma decidían su destino. La última palabra la tenía el emperador, y la gente votaba usando gestos. Se cree que un dedo levantado significaba vida y uno bajado, muerte. Otra versión dice que el público mostraba un dedo extendido para pedir la muerte del luchador, simbolizando la espada. También eran importantes los gritos de deseos desde las gradas. Muchos investigadores creen que si el emperador quería que remataran al luchador, simplemente se tocaba el cuello con el brazo doblado. El asunto es que al gladiador derrotado lo ponían de rodillas y en caso de sentencia de muerte lo remataban con un golpe descendente al cuello. En ese caso, la hoja pasaba por debajo de la clavícula atravesando el corazón. Así, al ganador le indicaban dónde dar el golpe. También genera dudas el famoso grito, «¡Salve César! Los que van a morir te saludan», que supuestamente los gladiadores gritaban antes de los combates. Solo hay mención de esto en 2 autores antiguos, y ambos describen la misma y famosa batalla naval de gladiadores en el lago Fucino. Ese saludo no era tradicional, probablemente se usó solo una vez en un evento específico, caza de bestias. Las peleas entre personas y animales eran tan populares como los combates de gladiadores entre los romanos. La escala de estos eventos era enorme. En las arenas morían miles de leones, tigres, leopardos, osos, panteras, toros, elefantes, hipopótamos, rinocerontes, jirafas y monos. En el Coliseo llegaron a traer osos polares que luchaban contra animales salvajes en la arena. Los gladiadores bestiarios eran entrenados por la famosa escuela matutina, y la formación aquí duraba mucho más que la de los gladiadores clásicos bestiarios. No solo les enseñaban a usar armas, también los familiarizaban con hábitos de animales. Estas eran las bases del adiestramiento, y los entrenadores romanos lograron hazañas increíbles. Los osos en los anfiteatros caminaban por la cuerda floja, los monos montaban perros y los ciervos tiraban de carros. Los bestiarios sabían matar a las bestias más peligrosas no solo con diferentes tipos de armas, sino también simplemente con las manos desnudas. Eso era lo que más le gustaba al público.
Eran populares los combates de animales como elefantes contra rinocerontes, peleas de gladiadores y espectáculos sangrientos. En la última época romana, las peleas de gladiadores se volvieron un lucrativo negocio para sus participantes. Preparar a un luchador era caro y tomaba tiempo, por eso las reglas crueles se suavizaron, ya que matar a los atletas no era rentable, era como matar a la gallina de los huevos de oro. Por eso, los combates casi nunca acababan en muerte. De 200 gladiadores registrados, solo 19 murieron. Tenían una probabilidad de sobrevivir de 9 a 1. Se puede concluir que las peleas de gladiadores llegaron a ser como un deporte, cruel y sangriento, pero deporte al fin. Es curioso que los gladiadores solo eran rivales en la arena, fuera de ellas se unían como una hermandad. Los miembros de esas comunidades se apoyaban entre sí, se preocupaban por dar un entierro digno a los caídos, compensaciones y por sus familias. Estoy seguro de que a los heridos y enfermos les pagaban pequeñas pensiones. Era como un sindicato romano antiguo. Los luchadores, tras su carrera, solían ser instructores en escuelas de gladiadores o guardaespaldas. Dicen que también resultaban ser buenos asesinos a sueldo. Las peleas de gladiadores, sin duda, son una de las páginas más brillantes de la historia de la antigua Roma. Por eso, no es de extrañar que sigan despertando un enorme interés hoy en día. Algunos lo llaman barbarie. Claro, es cruel matar solo por diversión. Hablamos de una época donde la muerte se tomaba con más ligereza y la violencia era común. Incluso hoy, en nuestra era de humanismo, los deportes violentos gozan de enorme popularidad. Lo más probable es que esto tenga que ver con la propia naturaleza humana a la que le gustan este tipo de espectáculos. Eso es todo. Hasta luego a todos.